Continuamos con esta serie de videos tutoriales de los fundamentos de programación y los elementos que encontramos en ella. Recordemos que es necesario conocer los diferentes tipos de datos, cómo se usan operadores para programar y estructuras de control. También es necesario las técnicas de programación para solucionar problemas. Entonces, una vez declaradas las variables, hay que inicializarlas, lo cual significa asignarles un valor por primera vez, lo que permite utilizarla de forma útil en la ejecución del programa. Podemos asignarle un valor fijo o también puede ser ingresado desde el teclado a través de una acción del usuario. También podemos conectarla desde un registro de un fichero, puede ser un archivo o que venga desde una base de datos. Para asignarle entonces el valor a la variable es necesario usar un operador de asignación. Antes las variables deben ser declaradas para poder utilizarse, porque de lo contrario el compilador no la podrá conocer, no sabrá qué tipo de dato está utilizando dicha variable. Entonces necesitamos darle nombres a las variables para referirse a ella a través de su nombre o identificador. Definirle el tipo de dato para conocer los valores que puede almacenar y un rango de valores admitidos por este tipo de datos. Entonces las expresiones nos van a combinar constantes, variables, símbolos de operación, paréntesis para agrupar y nombres de funciones especiales. Los valores de las variables permiten determinar el valor de las expresiones debido a que éstas están implicados en la ejecución de las operaciones indicadas. Ellas constan de operandos y operadores. Entonces necesitamos conocer operaciones aritméticas y de otro tipo para poder efectuar operaciones y cálculos matemáticos, por ejemplo. Para guardar entonces datos es muy importante utilizar variables. También es necesario que esos datos guardados y asignados puedan ser recuperados y manipulados de forma útil a través de operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación, división, lo cual es muy común en cualquier sistema informático. Para una de estas operaciones es necesaria cualquiera de los operadores aritméticos, los cuales procesan números y realizan un determinado cálculo para devolver un resultado deseado. Entonces, según el tipo de objetos que manipulan, las expresiones podrán ser de tipo aritméticas por su resultado numérico. Podrán ser relacionales porque resultan en un valor lógico. Pueden ser lógicas, igual que las relacionales, porque establecen valores lógicos, y las de tipo carácter porque su resultado es de tipo carácter. También podríamos encontrar que las relacionales sean de tipo comparativo, que también se interpretan como lógicas. Las aritméticas son un conjunto de valores constantes, variables o funciones combinadas con operadores aritméticos y resultan en tipos numéricos con operadores aritméticos y funciones matemáticas.
El operador es un símbolo que le indicará al compilador la operación matemática específica. Ejemplo de las fórmulas matemáticas similares existen en la programación y utilizan variables y constantes, ya sean reales o enteras. En ellas encontramos operaciones como suma, resta, multiplicación, división, exponenciación o potencia, división parte entera y división parte módulo o resto o residuo. Encontramos una tabla donde los operadores y su descripción se muestran en la gráfica. Para estas operaciones aritméticas también, igual que en la matemática, existen reglas de prioridad dentro de las expresiones cuando contienen más de dos operandos y necesitamos determinar el orden de operación y dichas reglas de prioridad o precedencia. Para las operaciones encerradas entre paréntesis van primero. Si existen diferentes paréntesis, es de lo interior hacia lo exterior. Luego el orden de prioridad es primero el exponente, luego los operadores de multiplicación y división, en tercer lugar sumas y restas y finalmente división parte entera o división parte módulo. Si coinciden varios operadores de igual prioridad, entonces el orden será de izquierda a derecha. En las operaciones relacionales se permiten comparar valores de tipo numérico o carácter, sirviendo para expresar condiciones, y estas pueden aplicarse en cualquiera de los 4 tipos de datos: entero, real, lógico o carácter. Y estas expresiones combinan constantes lógicas, variables y otras expresiones que utilizan operadores como la negación, la unión y la intersección. Estos operadores de relación o comparación pueden ser igual, menor, mayor, menor o igual o distinto. Para las operaciones lógicas, estas siempre devolverán un valor verdadero o falso, considerando que existen dos constantes lógicas, una es verdadera y la otra es falsa, y las variables lógicas pueden tomar uno de estos dos valores. Entonces, resultan usadas en expresiones booleanas en honor al matemático británico George Boole del álgebra booleana o álgebra de Boole. Sus operadores son la negación y la unión, representada por un y lógico, y la intersección, representada por un or u o como operadores. En el caso de los operadores lógicos y relacionales también existen prioridad. Primero los paréntesis, luego los caracteres que sean en orden de izquierda a derecha. Para la operación de asignación, la cual otorga valores a una variable, esto se conoce como instrucción o sentencia de asignación, estando en un lenguaje de programación, y puede ser representado por el símbolo de menor menos. La asignación puede ser destructiva con el valor anterior de la variable, es decir, se reemplaza y se pierde el valor anterior, quedando el nuevo en la variable. Así las acciones se clasifican según el tipo de expresión, pudiendo ser una asignación aritmética, lógica o de caracteres. También tenemos entradas y salidas de información.
Por tanto, el ingreso de datos es importante para que la computadora realice los cálculos según las operaciones, sean de entrada o de salida. Y estos datos serán un resultado que puede ser mostrado en pantalla o impreso o bien guardado en un fichero o en una base de datos. A esta entrada se le conoce como operación de lectura. Si ésta se realiza a través de los dispositivos de entrada como teclado o unidad de disco, puede ser llamada lectura. Pero si es salida, será a través de dispositivos como pantalla, monitor, impresora o fichero o base de datos. Entonces se le conoce como escritura. También debemos recordar la sintaxis y semántica para la especificación de las instrucciones y la inclusión de los operadores en las operaciones utilizadas. Entonces la semántica nos da el significado de la sintaxis, la cual combina símbolos o signos como palabras claves también. Los errores de los programas son importantes reconocerlos y corregirlos para que el programa trabaje correctamente. Pueden ocurrir dos tipos de errores, los que son de sintaxis y los que son de lógica. Los errores de sintaxis son fáciles de corregir y se debe a una escritura incorrecta en cualquier sentencia del programa. Se muestran cuando el programa se compila y es fácil buscarlos para corregirlos. En cambio, los errores lógicos se deben a que no sabemos expresar en las sentencias las actividades que debe ejecutar el código. Es decir, no se hizo un análisis previo adecuado del problema a resolver. Aunque las sentencias estén correctamente escritas, pero no tienen un sentido lógico. Entonces, para depurar un programa tendremos varias herramientas, pero es importante detectar los errores, los cuales podrán estar por la compilación o en el tiempo de ejecución. Los errores de compilación impiden que el programa logre compilarse y generalmente son más fáciles de resolver. Muchos de ellos son por errores en la sintaxis y son responsabilidad del que está codificando. Entonces los errores en tiempos de compilación o sintácticos ocurren por incumplimiento de las reglas del lenguaje. Por ejemplo, palabras reservadas mal escritas o instrucciones incompletas. Con un error de sintaxis la computadora no puede comprender la instrucción, por ello no se puede generar el programa objeto. Y el compilador desplegará una lista de todos los errores encontrados en el código. Los errores en los programas en tiempos de ejecución son aquellos que suceden cuando el programa ya se está ejecutando y pueden deberse a problemas lógicos. Es decir, el algoritmo y su secuencia de pasos no fue diseñada correctamente. Aunque también puede ser por un mal control de los datos pedidos al usuario, los datos leídos de otras fuentes de información, o tratando de leer más allá de los límites correspondientes a los tipos de datos. La mejor forma es depurando los programas en la práctica y así se podrán corregir errores lógicos. Estos errores en tiempos de ejecución se notan cuando el programa está corriendo y pueden provocar que el programa deje de funcionar o termine repentinamente. En otros casos, los resultados son incorrectos.
debido a que el algoritmo no está adecuadamente implementado. Por ello, ha de revisarse el análisis y tratar de encontrar el error a nivel de algoritmo. Luego, si se encuentra, simplemente se corrige modificando el programa en sus líneas de código corregidas para luego ejecutarlo nuevamente. Entonces, los errores en tiempos de ejecución se producen por instrucciones que la computadora no puede comprender. Aunque están escritas, su ejecución son ilógicas. Por ejemplo, una división por cero o calcular una raíz cuadrada de números negativos. Entonces esto detendrá el programa y se imprime o muestra en pantalla un mensaje de error. En caso que el algoritmo esté correcto y haya resultados erróneos, es posible que la implementación, es decir, la forma de pasar el algoritmo a programa o código, esté equivocada. Y la mejor forma es depurando paso por paso el programa, observando cómo cambian los valores y encontrando dónde falló la implementación, es decir, la escritura en el lenguaje de programación utilizado. Para validar hay que emplear una gran variedad de datos de entradas que pueden ser datos de pruebas para determinar posibles errores. Hay que incluir valores normales, valores extremos y valores para comprobar aspectos especiales del programa. También otro elemento de programación que se consideran son las funciones internas, las cuales requieren un número determinado de operadores que ya vienen incorporados, que son estándares en muchos de los lenguajes de programación. Estas funciones soportan argumentos de tipos de datos reales o enteros y están desarrolladas según la tarea para la cual fueron creadas. Una función contiene código y se puede ejecutar, llevando a cabo una operación y llamándose o invocándose cuando sea necesario. Entonces el código interno de la propia función se ejecutará, de tal manera que una vez que termine el llamado a la función, el programa continúa en la siguiente línea de código donde fue llamada dicha función interna. Observamos una explicación de cómo un código llama a una función y esta función a su vez contiene sus propias líneas de código, las cuales son ejecutadas, y el control se devuelve una vez que cada una de las líneas de código de la función terminan y regresa a la siguiente línea de código del programa una vez que fue llamada dicha función. Entonces tenemos 4 tipos básicos de funciones: las que ejecutan código, las que reciben parámetros, las que devuelven valor y la combinación de estas que reciben parámetros y devuelven valor. Las que solo ejecutan código no reciben datos sino devuelven valor, solamente hacen una operación. No son muy útiles, pero sí se utilizan dentro de bloques de códigos. Por ejemplo, una de ellas es la función principal llamada main, que administra la lógica del proceso que se lleva a cabo en un programa. Las que devuelven valor, es decir, una función que es invocada ejecutará su código, calculará un valor o hará alguna operación y esto que es calculado se devolverá a quien haya llamado a la función. La invocación o llamado puede haber sido hecha por otra función como la función main y la función devolverá un valor necesario
indicando su tipo, lo cual devolverá en dependencia de valor. Las funciones que regresan valores, si es un entero, entonces la función se declara como tipo entero. Si es flotante, la función tendrá que ser declarada como tipo flotante. Y así sucesivamente en el lenguaje de programación utilizado. La función podrá regresar cualquiera de los tipos definidos de datos en el lenguaje y también tipos definidos por el usuario programador u otros objetos de diferentes clases en la programación orientada a objetos. Como la función regresa un valor del lado del invocador, entonces necesitamos alguien que pueda recibir el valor. Generalmente esto es recibido en una variable, pero en otros casos puede ser dentro de una expresión, la cual evalúa el valor regresado por la función. En el caso de las funciones que reciben parámetros, estas pueden recibir valores al ser invocadas, es decir, trabajan con valores pasados por el programa en lugar de pedirlos al usuario, y estos valores son llamados parámetros. Estos parámetros pueden ser de cualquier tipo, por ejemplo nativos como tipo entero, flotante, cadena, o de tipos definidos por el programador como los tipos de datos estructurados o semiestructurados como las clases, listas, pilas, colas y demás. Entonces, las que reciben parámetros deben llevar su tipo y nombre. El nombre nos permite acceder a los datos que contiene y trabajar como si fueran variables locales dentro de la función, usando como si fueran variables normales. Esto va dentro de los paréntesis de la función listada. La invocación de la función que recibe parámetros es muy sencilla. Simplemente se coloca el nombre de la función y entre sus paréntesis van datos a enviarse como parámetros. Estos datos pueden ser sustituidos por medio de variables o un valor colocado explícitamente. Las que reciben parámetro y reciben valor combinan ambas cosas. Esta función recibirá de quien la invoque dichos parámetros y valores. Esta información es pasada por ellos y la función lleva a cabo alguna acción o cálculo y a su vez puede devolver un valor regresado por ella. El valor regresado es recibido en el lugar donde se invocó la función y luego se trabaja con dicho valor devuelto. Muchas gracias y continuaremos esta serie de videos tutoriales de los fundamentos de programación en los próximos videos.